Muy bien. Entonces, esta frase de paz y seguridad, les digo, nos podría traer como esperanza, ¿no? Cuando la vemos por ahí en algún lado. Primera Tesalonicenses 5:3 nos dice cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y bueno, ahorita decíamos que ya no siguió tan bonita esta frase, ¿verdad? ¿Y por qué la menciona aquí Pablo en Primera de Tesalonicenses? Bueno, ven aquí ustedes una imagen en su pantalla de una persona por aquí que se está despertando, porque bueno, por aquí hay un relojito, ¿verdad? Sonando, sí, sonando el despertador, sonando la alarma, y yo no sé a quién le ha pasado esto, yo creo que a todos, ¿no? Creo que a nadie nos gusta escuchar una alarma, ¿verdad? Eh, Cuando la ponemos por ahí para despertar. Eh, ¿Son necesarias? Pues sí, ¿verdad? No son muy agradables, no. Eso es cierto, ¿no? Cuando escuchamos por eso aquí, ven ustedes una manita aquí con un martillo, ¿no? Como a veces se hace broma, ¿no? De esto para destruir eh, el despertador, ¿verdad? Y que no siga sonando y poder seguir durmiendo a gusto, ¿verdad? Eh, no sé si algunos de ustedes yo creo que sí, han escuchado la historia, a lo mejor hasta vieron por ahí una película de un evento que dio lugar por ahí, o que tuvo lugar en la isla o las islas de Pearl Harbor, por allá en el Pacífico Sur, durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que sí, más o menos recuerdan algo de esta historia, o vieron por ahí alguna película, ¿verdad?, al respecto. Eh, ¿Qué sucedió pues en este lugar, en estas islas? Eh, el 7 de diciembre de 1941, ¿qué pasó por ahí? Bueno, nos dice la historia, ¿sí? Que, bueno, en aquellos años se tenía conocimiento de que el ejército japonés estaba preparando un ataque, ¿sí?, en contra de los Estados Unidos, y especialmente en este lugar, ¿sí? ¿Cómo fue que se enteraron? Bueno, gracias al embajador, ¿sí?, que trabajaba por allá en Japón, embajador estadounidense de nombre Joseph Good. Eh, Él de alguna manera se enteró de los planes que tenía el ejército o el gobierno japonés de declararle la guerra a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, y bueno, él, ¿sí?, cuando se da cuenta de lo que se estaba tramando, obviamente empieza a dar aviso a su gobierno, ¿sí?, para que ellos pues tomen las medidas pertinentes, ¿no? Acerca de los planes que tiene el ejército japonés en contra de ellos. Pero, saben que no se tomó muy en serio, ¿sí? Cuando el embajador comenzó pues ahora sí que alertar, avisar acerca de lo que estaba sucediendo, no le dieron mucha importancia. Dice aquí que incluso existe por ahí, dice, un dibujo detallado del puerto de Pearl Harbor hecho por un cónsul japonés, ¿sí? O sea, tenían todo bien, bien tramado, se sabía dónde iba a ser el ataque, hasta casi la fecha, todo se tenía bien, bien, se tenía conocimiento de esto, ¿sí? Y aunque supieron, nos dice aquí en este párrafito, que no se daban cuenta, o no dimensionaron la situación. O sea, dijeron, pues si se atreven, va a ser difícil, ¿no? Que nos puedan tomar por sorpresa. Para empezar, ellos creían que nos iban a atrever, ¿sí? Dijeron, no creo, ¿no?, que se atrevan a atacarnos. Y si se atreven, bueno, vamos a estar listos, ¿no?, para contraatacar,
para defendernos. Y bueno, dice aquí que el presidente de los Estados Unidos de aquel tiempo dice que estaba convencido de que podría soportar el golpe. O sea, dijeron, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Los japoneses no nos interesa, nosotros les vamos a esperar, nos vamos a defender si es que esto sucede, ¿verdad? Y empezaron a recibir avisos, ¿sí? Varios avisos. Les digo, no se tomó en serio. Y ustedes conocen el resto de la historia. Y ven aquí ustedes una imagen, ¿no? Resulta que en la mañana del 7 de diciembre, muy tempranito, dice 7:48 de la mañana, 1941, comenzó el ataque, ¿sí? Y no fue un ataque muy como ellos lo esperaban, ¿sí? O sea, les digo, no se dieron cuenta de la dimensión del problema en el que estaban. Fueron atacados por 353 aviones. ¿Se imaginan? Eh, es algo a lo mejor complicado, ¿no? Necesito no ver imágenes, ¿no? Yo creo que ustedes han visto documentales, películas. El ver tantos aviones en el cielo y no nada más que estén ahí volando, sino que están atacando, están bombardeando. Yo creo que ustedes se pueden imaginar cómo estaría ese lugar, ¿no? O sea, en llamas, explosiones por todos lados, heridos, muertos, un caos total. Y dicen por ahí algunos sobrevivientes de este ataque que pues que no se tomó en serio realmente, ¿no? Las advertencias, que este desastre que quedó por aquí en la historia registrado se pudo haber evitado, ¿sí? Si se hubiera tomado en serio las advertencias, si hubieran tomado las medidas, las precauciones, si hubieran estado alertas, ¿sí? Cuando empezaron a caer las bombas, todo el mundo estaba dormido, unos desayunando, otros pues apenas comenzando su día, o sea, no estaban preparados, ¿sí? Los tomaron, ahora sí que durmiendo prácticamente. Nunca se imaginaron que en ese momento iba a llegar ese ataque, ¿no? Entonces, pues dicen ellos, ¿no? Algunos de los sobrevivientes dicen es que se pudo haber evitado, ¿no? Nos confiamos, pensamos que no eran capaces de hacer algo así, eh, no velamos, ¿sí? O sea, dijeron, y si llega el ataque, pues a lo mejor va a ser más adelante, no va a ser tan pronto. Así que bueno, ustedes pueden ir ahí a los libros de historia, al internet, hay muchas herramientas, ¿no? Y para ver lo que sucedió en esta fecha trágica, ¿no? Para el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia? Pues precisamente el hecho de que no se tomó en serio, ¿no? La advertencia, la alarma pues de los avisos, ¿no? Que recibieron de lo que iba a suceder, lo que estaba a punto de suceder. Miren, la palabra alarma por aquí busqué en el diccionario, nos dice que es una señal que avisa de un peligro. Bueno, a lo mejor no lo vemos así porque estamos acostumbrados, les digo, a escuchar alarmas, por ejemplo, en nuestros relojes, en los teléfonos, y a lo mejor no lo vemos así como peligros, ¿no? Pero bueno, pues sí, hay peligro de llegar tarde, ¿no? A la escuela, al trabajo, aunque no lo veamos tan grave, ¿no? Pero dice aquí que es eso, ¿no? Un aviso, una señal, perdón, que avisa de un peligro, ¿sale? Y dice aquí también que es la preocupación, intranquilidad o temor producido por la aparición o la posibilidad de un peligro. Es decir, ah, que es la sensación, ¿no? Que tenemos de alarma, precisamente, una intranquilidad que podemos tener, preocupación o temor. ¿Por qué? Bueno, debido a la posibilidad de que algo suceda, ¿verdad? Algo negativo, ¿sí? En nuestra vida. Eso es una alarma. Entonces les digo, no nos gusta escuchar las alarmas. Eso es obvio, ¿no? Yo no sé a quién le gusta, no sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, alarmas de incendios,
alarmas de, ¿qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, aquí a veces escuchábamos alarmas cuando iban a detonar por ahí en las minas, ¿no? Del cerro del mercado. Y a veces ya no se acostumbraba uno, pero si las escucha uno esas alarmas, pues como nos dice aquí, nos empiezan a causar, ¿qué dice? Preocupación, intranquilidad, nerviosismo, temor. Eh, Sin embargo, ahorita les decía que las alarmas son necesarias, ¿sí? Si no existieran, pues estaríamos en un riesgo todavía mayor, ¿no? En el que podemos estar cuando las escuchamos, ¿verdad? Hace poco escuchaba por ahí el testimonio de unas personas que viven por ahí en Israel y saben ustedes que hace algunos días estaban en un problema serio, ¿no? Por allá, en aquellos lugares. Y decían cómo se sentían ellos, por ejemplo, cuando empezaban a escuchar las alarmas, de que ya ahí venían las bombas, ¿verdad? Se imaginan el estrés y bueno, los bombardeos no respetaban horarios, ¿verdad? Si usted estaba dormido, pues eso no importaba, o si era en la madrugada, o si usted estaba trabajando, etcétera. Empezaban a escucharse las alarmas. Los que han estado por allá, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde suenan las alarmas por los terremotos, pues se pueden imaginar, ¿no? Lo que es algo, o lo que, por ejemplo, sienten estas gentes, ¿no? Cuando se escuchan las alarmas de que vienen los bombardeos, existen alarmas, por ejemplo, de tsunamis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no son agradables, no nos gusta escucharlas, eso es claro y obvio, pero son necesarias, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para ponernos a salvo, para evitar un peligro, un riesgo, ¿sí? Eh, entonces, pues gracias a Dios que existen, ¿no? Las alarmas. Eh, Muy bien. Y no sé si han escuchado esta palabra también, la palabra alarmista. Ya vimos lo que es una alarma. Un alarmista, bueno, tiene relación con la alarma, pero aquí nos estamos refiriendo a qué? A personas, ¿no? Eh, Dice aquí que un alarmista tiende a qué? Dice aquí, difundir noticias alarmantes. Dice, tienden a difundir noticias alarmantes. Y también dice aquí a propagar rumores sobre peligros. Y aquí dice, pueden ser imaginarios o reales. O sea, no siempre es algo real, ¿sí? Puede ser algún rumor o algún temor también imaginario, ¿sí? De algo que a lo mejor no va a existir o no va a pasar, pero dice que tienen a difundir, ¿no? Este tipo de noticias alarmantes, es decir, que nos inquietan, ¿sí? Nos ponen los nervios así de punta, nos estresan, nos asustan muchas veces, nos dejan intranquilos, ¿no? Cuando vemos este tipo de mensajes. Y bueno, ¿por qué estamos viendo estos conceptos? Bueno, eh, podríamos decir que ¿cómo se dice? El embajador de Estados Unidos en Japón era una persona como alarmista. Fue un alarmista, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, porque estaba transmitiendo noticias alarmantes para su país, porque iban a ser atacados, ¿verdad? Se convirtió en un alarmista. Ahora, nosotros cuando escuchamos esta palabra, generalmente lo vemos de manera negativa, ¿no? Y casi estamos dando por hecho de que una persona alarmista lo único que difunde son rumores, ¿no? Y cosas que dice aquí, imaginarias. Es que está delirando, ¿no? Esta persona. Entonces, precisamente así se tomó la advertencia del embajador, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque les digo que para empezar no nos gusta, ¿no? Recibir este tipo de mensajes y bueno, generalmente les digo,
lo relacionamos con algo ficticio, con algo negativo, o a lo mejor hasta con que está medio loca la persona, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, ya vimos los resultados en la historia, ¿no? De lo que significa ignorar una alarma, ¿sí? O a un alarmista, en este caso a este embajador, ¿verdad? Eh, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias y os voy a invitar que busquen ahí en Génesis 6, del 13 al 22. No lo vamos a leer todo, sí, pero aquí en este relato encontramos, pues se puede decir, yo creo que al primer alarmista aquí en nuestro planeta, y vamos a hablar un poquito de Noé, ¿sí? Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que fue un alarmista, y a lo mejor usted puede decir, no, pues es que el alarmista no, ¿verdad? No tan así. Y a lo mejor lo estamos pensando porque les digo, tenemos ese concepto así un poquito distorsionado, ¿no? Dice ahí en el relato, en el capítulo 6, del 13 en adelante, dice, así le dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos, por eso los destruiré con la tierra. ¿Qué les parece esta noticia que recibe Noé? Dice, voy a destruir al ser humano, voy a destruir este planeta por esta razón. Eh, Dios le pide, le dice, mira, ¿sabes qué? Necesito que hagas un barco, así y así. ¿Se acuerdan cómo le da instrucciones? Dice el versículo 17, porque yo traigo un diluvio de agua a la tierra para destruir a toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida, todo lo que hay en la tierra morirá. Eh, Sin duda que era una noticia alarmante lo que está recibiendo aquí Noé. Sin embargo, Dios hace un pacto con él. ¿Se acuerdan? Ahora que hemos estudiado los pactos, le dice, yo estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tú y tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos, y de todo lo que vive, toda carne, de dos de cada especie, dice, introducirás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Bueno, sigue dándole instrucciones por ahí Dios. Y entonces, con esta noticia, yo no sé si ustedes recibieran una noticia así, ¿qué haría? Pónganse en el lugar un poquito de Noé, vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Qué haríamos si recibiéramos una noticia de esta magnitud? Yo no sé si usted se hubiera quedado tranquilo y a seguir su vida, en su trabajo, en su escuela, ahí su rutina diaria, ¿no? O hubiera rápido platicado, no sé, primeramente con su familia, ¿no? ¿Saben qué? Va a suceder esto, o Dios me dijo que va a suceder esto, ir a decirle a sus vecinos, a sus amigos, porque Dios le estaba dando también una forma de evitar este problema, ¿no? Esta destrucción. ¿Qué hubiéramos hecho? Se hubieran ido a dormir tranquilos, como si nada pasara. Bueno, podemos imaginarnos cómo se sintió Noé cuando recibe esta noticia. Yo estoy seguro que estaba intranquilo, a lo mejor hasta ni comía durante algunos días, pensativo, reflexionando, platicando con la gente cercana a él primeramente de lo que estaba sucediendo o por suceder. Y bueno, nos dice el relato que durante 120 años Noé estuvo advirtiendo a la gente, ¿sí? Estuvo advirtiendo de lo que venía, ¿sí? Estuvo avisando, estuvo alarmando a la gente porque no era para tomarlo a la ligera este asunto. ¿Y qué sucedió? Bueno, un desenlace muy similar a lo que acabamos de platicar de la historia de Pearl Harbor. No se tomaron en serio las advertencias, ¿sí?
Y mucha gente dijo, bueno, y puede ser que llueva, que ni sabemos exactamente cómo será este asunto, pero si llueve, pues no va a pasar nada, ¿sí? Estamos preparados para enfrentar este problema. No es necesario acudir por ayuda, ¿no? Con Noé, ¿sí? Entrar al arca. Y bueno, sabemos lo que pasó. Vino el diluvio y dice la Biblia que destruyó toda o a todo ser viviente, toda vida, ¿no? Excepto los que estaban en el arca. Y así como los sobrevivientes de Pearl Harbor decían que pues eso se pudo haber evitado, ¿no? Yo creo que también Noé pensaba, reflexionaba y sin duda de haber dicho, se pudo haber evitado todo esto, ¿no? Para empezar, bueno, nunca hubo un cambio en la forma de ser de la gente. Eh, y cuánta gente a lo mejor se pudo haber salvado también, ¿sí? Si hubieran hecho caso, ¿no? A las advertencias. Así que bueno, es triste, ¿no? Dentro de todo lo que conocemos de esta historia, pues es triste por el hecho de que Dios dio suficiente tiempo, suficientes advertencias. ¿Por qué? Bueno, porque a Él no le gusta este, hacer nada, dice también su palabra, nada sin avisar, ¿sí? O sea, Él no es como algunos de nosotros, ¿no? Dios avisa todo lo que haces, siempre nos avisa. ¿Por qué? Bueno, porque no quiere que nos vaya mal, ¿sí? En este caso no quería que muriera el ser humano, pero bueno, somos testarudos, ¿no? Nosotros vamos a ver otra historia. Génesis 19, vamos a leerlo. De los versículos del 12 al 16 voy a pedirle a alguien que nos ayude a darle lectura. Ya más o menos pueden darse una idea de qué tratan estos textos. Génesis 19 del 12 al 16. ¿Alguien lo tiene por ahí? Génesis 19, versículos del 12 al 16. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ok, gracias, Felipe. Una historia bien conocida, ¿no? Por todos. Y aquí tenemos otro par de alarmistas, ¿no? Este, al igual que Noé, ¿no? Venían estos dos personajes, dos ángeles, ¿sí? A advertir a Lot y a su familia lo que iba a suceder en aquella ciudad, ¿sí? En Sodoma. Eh, y bueno, les dijeron, prepárense, venimos a destruir esta ciudad, pero Dios ha tenido misericordia de ti, de tu familia, así que vámonos de aquí, les dijeron. Pero dice que, por ejemplo, sus yernos lo tomaron a broma también. Y dijeron, están tan locos estos, ¿verdad? ¿Cómo que se va a destruir la ciudad? ¿Sí? Igual que sucedió con la gente, los antediluvianos, lo tomaron a juego, ¿no? La advertencia de Dios. Eh, y aquí, bueno, parte de la familia de Lot pues, le pasó lo mismo. E incluso, fíjense bien, eh, Lot y sus hijas, su esposa, aún así como que todavía lo tomaron a lo mejor no tan, ¿cómo podríamos decir? No tan cercano el asunto, ¿no? A lo mejor dije, sí les creyeron, pero a la vez no, ¿sí? Porque dice que ellos tuvieron que casi sacarlos arrastrando de la ciudad. ¿Qué les parece? Eh, aunque, por ejemplo, nos dice el relato que los que se burlaron fueron los yernos, ¿no?
Eh, Ellos a lo mejor lo creyeron, pero dijeron, bueno, pues tranquilos, ¿no? O sea, no, tenemos tiempo, pero no era así, no había tiempo, ¿sí? Entonces vean cómo nos resistimos, a lo mejor nos incomoda, ¿no? El hecho de que alguien nos trate de alertar, para empezar, bueno, ellos pues tenían una vida tranquila, cómoda, se puede decir, en aquella ciudad. Y obviamente estaban debatiéndose, ¿no? En el que, o sea, iban a dejar todo atrás, ¿sí? Y bueno, fue necesario casi, les digo, casi que lo sacaran arrastrando de la ciudad, para salvar sus vidas. Fíjense, o sea, incluso ni aunque estemos en peligro de muerte, eh, nos, eh, nos movemos, ¿no? Y despertamos. ¿Cuánta gente usted ha escuchado, por ejemplo, cuando gente que vive cerca, por ejemplo, de los volcanes y cuando están activos y que hay alarma y alerta de que pueden hacer erupción en cualquier momento? Yo estoy seguro que alguna vez han visto entrevistas con las personas que viven ahí en los alrededores y les dicen, oye, pero usted no tiene miedo de que explote el volcán y que destruya aquí todo el pueblo o que usted pueda morir. Y todo el mundo dice, pues no, pues es que siempre nos dicen, ¿no? Que pues siempre es lo mismo, no pasa nada. Y otra gente dice, pues es que yo tengo aquí toda mi vida, o sea, no me puedo ir, no puedo dejar todo así nada más, porque sí. Entonces, fíjense cómo ni a riesgo de nuestra propia vida nos gusta atender alguna voz de alerta o de alarma. Vamos a analizar aquí otro asunto, otra historia. Vamos al libro ahora de Jeremías, sí, más adelante. Jeremías, en el primer capítulo, Jeremías 1, los versículos del 13 al 17. Jeremías capítulo 1 del 13 hasta el 17. Vamos a ver qué pasó en esta historia con Jeremías. Hace poquito por aquí alguien nos habló de él, ¿se acuerdan? De Jeremías. ¿Alguien lo tiene ya por ahí? Jeremías 1 del 13 al 17. Yo. Sí, adelante. Dice, vino a mí palabra del Señor por segunda vez y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo una olla que hierve y se asoma desde el norte. Entonces el Señor me dijo, del norte me soltará el mal sobre todos los habitantes de este país, porque voy a convocar a todos los pueblos de los reinos del norte, dice el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono frente a las puertas de Jerusalén, frente a sus murallas y ante todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su malicia, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, incenciaron a sus dioses extraños y adoraron las obras de sus manos. Tú pues, cíñete, levántate y diles lo que te mandaré. No temas ante ellos, para que no te quebrante yo ante ellos. Ok. Muy bien, ¿qué les parece lo que le dice Dios a Jeremías? Le muestra la situación, ¿sí? Le muestra el peligro en el que está el pueblo de Dios, lo que va a suceder y le da un trabajo bien complicado, ¿no? A Jeremías le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas ir a la gente del pueblo y a decirles, a advertirles lo que viene, ¿sí? Una tarea nada fácil. ¿Por qué no es fácil? Bueno, ustedes se imaginan por qué. Por lo que acabamos de ver ahorita con la historia de Lot, por lo que vimos con lo de Noé, porque no nos gusta escuchar este tipo de mensajes, ¿sí? Entonces, Jeremías empieza a trabajar, empieza a predicar, a advertirle al pueblo lo que va a suceder. Venía eh, el rey de Babilonia a destruir la ciudad de Jerusalén y todos sus alrededores, ¿verdad? A llevarlos en cautiverio. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Eh,
Y Jeremías, bueno, empieza a hacer su trabajo, ¿sí? Y pues frustrante, ¿no? Lo que siguió porque lo tomaron también como loco, ¿sí? Lo tomaron a juego. Ellos decían, ¿cómo nos van a venir a destruir si somos el pueblo de Dios? ¿Sí? Si Dios nos protege, si tenemos aliados también poderosos, ¿qué nos van a hacer los babilonios? ¿Sí? Y bueno, así también le fue, ¿no? A Jeremías, lo estudiamos hace poquito. Fue maltratado, apresado, echado por ahí en una cisterna, en el drenaje prácticamente, ¿sí? Y es triste, ¿no? Ver cómo incluso el mismo pueblo de Dios, ¿sí? Porque ahorita, bueno, decimos, bueno, los antediluvianos estos eran terribles, ¿no? O sea, enemigos de Dios. Y los sodomitas, pues igual, ¿verdad? Ni hablar de ellos. Pero aquí estamos hablando del pueblo de Israel y uno esperaría que pues, la gente que tiene temor de Dios, conocimiento de Dios, bueno, pues escuchara el mensaje de parte de Dios, ¿no? Imaginamos que la gente, bueno, viene el profeta, viene con un mensaje de parte de Dios. Bueno, para empezar, no lo tomaban como un profeta Jeremías, ¿verdad? Sino que era un loquito, ¿no? Ahorita nosotros decimos, bueno, el profeta Jeremías o el gran profeta Jeremías, pero en su tiempo no se le respetaba así como tal, ¿no? Al menos no por la mayoría. Entonces, qué triste, ¿no? Que el pueblo de Dios rechazase esos mensajes de advertencia. Dios, dentro de su molestia, de su enojo, no quería que la pasaran tan mal, ¿no? O sea, venía pues un zarandeo, ¿no? Para el pueblo, pero Dios aún así tenía misericordia de ellos y les decía, ¿saben qué? Va a pasar esto, necesitamos que ustedes hagan esto, confíen en Dios, sométanse a los babilonios, ese era el mensaje de Dios. No les dijo, vayan y peleen contra ellos, no, les dijo, ustedes tranquilos, ¿sí? Yo me voy a encargar de todo, pero ustedes sométanse a ellos, no sigan mis instrucciones, ¿no? Pero el pueblo de Dios no hizo caso, ¿no? A estas advertencias y también conocemos el desenlace, ¿no? O sea, sucedió lo que Dios había dicho que iba a suceder. Eh, y bueno, es triste, ¿no? Una vez más, vemos cómo nos resistimos, ¿no? Y tomamos a juego las advertencias de Dios para nuestras vidas. Eh, y ahorita decimos, pues, qué cabezones, ¿no? Eran estos personajes, ¿no? Este pueblo tan duro, tan tercos, ¿verdad? En su forma de ser. Y bueno, continuamos más adelante en la historia. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, el capítulo 3. La Biblia está llena de este tipo de historias, ¿no? Tristemente, pero bueno, vamos a analizar unas poquitas nada más. Lucas 3, del 2 al 10. Vamos a ver de quién nos habla por aquí. Lucas, capítulo 3, versículos del 2 al 10. Vamos a darle lectura. Miren lo que dice por aquí. Les voy a leer. Dice lo siguiente. Lucas 3, del 2 al 10. Dice, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios. ¿A quién dice ahí? A Juan. ¿Sí? Dice, ya se me perdió. Ok. Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dice, y él fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado, todo monte y colina serán rebajados, los senderos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y todos verán la salvación de Dios. Y Juan decía
a los que salían para ser bautizados por él. ¿Qué les decía? Fíjense el mensaje que él traía, un poco fuerte, ¿no? Dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento. No empecéis a decir en vuestro interior, Abraham es nuestro padre, porque os digo que aún de las piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué mensaje, no? Traía por aquí Juan. Obviamente estaba hablando, bueno, venía el Mesías, ¿sí? Y él tuvo que preparar los corazones de la gente. Fíjense qué tarea tan complicada también. ¿Cuál era la advertencia de parte de Juan? Bueno, les digo, si ustedes no producen fruto, van a ser cortados, van a ser echados al fuego. Aquí le estaba hablando al pueblo de Israel y hemos estudiado también un poquito acerca de esto, ¿no? En nuestra escuela sabática, cómo Dios tenía grandes planes para este pueblo, una tarea especial para este pueblo, pero resulta que ellos no dieron fruto, ¿sí? No dieron fruto y bueno, ese privilegio, esa oportunidad que ellos tuvieron fue pasada a otros, ¿sí? Y qué triste otra vez, ¿no? Que Dios estuvo advirtiendo acerca de este asunto ya en los últimos años, antes de que terminara el tiempo de gracia para el pueblo de Israel, en el sentido de que si no hacía nada al respecto con la tarea que Dios les había dado, pues tenían que ser desechados y Dios tenía que buscar a otra gente, ¿sí? Para proclamar su mensaje. Y bueno, mucha gente creyó, pero la mayoría otra vez no, ¿sí? Y cuando vino el Mesías, cuando vino Jesús, ¿quién se dio cuenta? Nadie tampoco, ¿sí? Cuando él nació, ¿se acuerdan cuántas personas había por ahí en aquel evento? Poquita gente, ¿sí? Cuando por ahí alguien dijo, hemos encontrado al Mesías, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la reacción por ahí de este personaje, de uno de sus discípulos, ¿se acuerdan? Que dijo, no creo que de ese lugar, ¿verdad? De Nazaret. ¿Cómo que Nazaret? O sea, fíjense cómo somos incrédulos, ¿no? Ante las cosas de Dios, ante los mensajes de Dios. Y bueno, para este personaje, ¿verdad? Este discípulo, bueno, no terminó tan mal la cosa, ¿no? Como en los otros casos, donde vemos que pues fue trágico, ¿no? El rechazar una advertencia, una amonestación de parte de Dios. Aquí está otro alarmista, ¿no? Juan el Bautista, con un mensaje de advertencia, de alarma, ¿sí? Para Israel. Y bueno, se puede decir que pues tuvo poco éxito, podríamos decir, humanamente hablando, no sé, pues poquita gente lo siguió, poquita gente creyó en él, ¿sí? Pero bueno, Dios cumple con su objetivo de advertir, ¿sí? Para que no nos caiga de sorpresa el desastre o el evento tal. Dios nos advierte, nos dice lo que viene, lo que va a suceder, y ya depende de nosotros, ¿no? Él hace su trabajo, ¿sí? Él nos advierte simplemente. Y bueno, aquí tenemos otro grupo de personas, los pioneros adventistas. Alarmistas también, sí, alarmistas, todos ellos, sí. ¿Cuál era el mensaje que ellos traían? Un mensaje de alarma también, sí, también. Y bueno, por eso les empezaron a llamar adventistas, ¿se acuerdan? Porque empezaron a predicar que Cristo venía por segunda vez. Y fue tanta ¿cómo podríamos decir? Pues su empeño en este trabajo, ¿sí? Que también fue de parte de Dios, ¿verdad? Advertir al mundo, y esto fue lo que conocemos nosotros como el mensaje del primer ángel, que también hace poquito hablamos de eso.
tenían que advertirle a la gente que Cristo venía, ¿sí? Por ahí hubo una mala interpretación, ¿sí?, de las Escrituras. Nosotros conocemos la historia. Dios lo permitió, también eso lo sabemos, ¿sí? Dios ya tenía por ahí eso planeado. Así que fue tal el mensaje que ellos dieron que dice mucha gente, vendían sus posesiones porque Cristo ya venía, ¿verdad? Dejaban sus trabajos. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que, bueno, cuando llegó la fecha y que Cristo no vino, ¿sí? Mucha gente se decepcionó, abandonó las filas de este nuevo grupo, ¿sí?, de creyentes que estaba compuesto por gente de muchas religiones y de varias iglesias distintas. Se quedaron poquitos nada más, un grupo muy, muy pequeño, pero ellos siguieron trabajando, advirtiendo a la gente. Se dieron cuenta, Dios permitió también que se dieran cuenta de que habían fallado, ¿sí?, en cuanto a su mensaje, y dijeron, bueno, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir advirtiendo a la gente del peligro en el que están, porque Cristo viene pronto, ¿sí? Ha comenzado el juicio, lo que nos dice por ahí el mensaje del primer ángel, ¿se acuerdan? La hora de su juicio ha llegado. Y que tenemos que adorar al único Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? También podríamos decir que fueron alarmistas, ¿sí? Y a lo mejor ahorita decimos, no eran alarmistas, estaban diciendo la verdad. Pero en su tiempo ellos eran considerados así, alarmistas. El problema es que cuando nos toca en nuestro tiempo, generalmente no lo creemos, ¿sí?, los mensajes. Tan es así que por ahí vamos a buscar en Mateo 23. Vamos a buscar Mateo 23 para que vean lo que sucede cuando recibimos este tipo de mensajes de parte de Dios. Capítulo 23 de Mateo. Miren lo que nos dice los versículos, les digo, versículos 29 en adelante, ¿sí? Mateo 23, del 29 en adelante, dice lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, fíjense, dice lo que dice el versículo 30, dice, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, ahorita vimos, ¿no?, lo que pasó con Jeremías. No le quitaron la vida, pero bueno, fue atacado, ¿sí?, por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios. Y dice aquí, lanza aquí Jesús un lamento, ¿sí?, en este caso sobre los fariseos. Dice, porque ustedes, dice, adornan los sepulcros de los profetas, de los justos, los admiran, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablaban de Jeremías, pues Jeremías, el profeta Jeremías, pero ¿qué sucedió en el tiempo de Jeremías? ¿Sí? Y ellos dicen, si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo, cuando Noé, cuando Jeremías, ¿sí?, cuando Lot, ¿sí?, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? No, pues yo sí hubiera hecho caso, decimos, ¿no? Pues, si yo hubiera estado en los tiempos de Noé, yo me hubiera subido al arca sin pensarlo. Si hubiera estado en Sodoma y llegan dos ángeles y me dicen, voy a destruir la ciudad, vamos a destruir la ciudad, pues yo lo sigo, ¿sí? Si hubiera estado en los tiempos de Jeremías y lo escuchara predicar y decir que venía la destrucción sobre la ciudad, pues yo le hubiera hecho caso, ¿sí? Eso es lo que ellos decían, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Pues lo mismo también. Podríamos decir, si yo hubiera vivido en aquellos tiempos, ¿no?, de Guillermo Miller, de la señora Elena White, qué privilegio, ¿no?, escucharlos predicar el mensaje de Dios. Yo hubiera estado ahí en su grupo, ¿no?, de fans. Pero saben que la gente que les tocó vivir en los tiempos de ellos no lo hicieron, o sea, no creían.
¿Y qué sucede en nuestros tiempos? Bueno, vamos a ver lo que sigue diciendo por aquí. Dice el versículo 31, dice, así que ustedes mismos están dando testimonio contra vosotros mismos, dice que sois hijos de los que mataron a los profetas. Dice el 32, vosotros también colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis a la condenación del infierno? Por tanto, fíjense bien lo que dice Jesús. Voy a enviarles profetas, sabios, escribas, ¿y qué va a pasar? ¿Les van a creer cuando venga un profeta, cuando venga un sabio, un predicador, un escriba? Bueno, aquí esto ya no se usa, ¿no? Pero podemos decir un pastor, ¿sí? En estos tiempos, ¿no? Un predicador. Dice, ¿qué van a hacer con ellos cuando yo los envíe? Dice, yo los voy a seguir enviando, ¿sí? Alertas, alarmas, avisos. Pero ¿qué va a hacer el pueblo? Dice, a unos los mataréis, a otros los crucificaréis, a otros los azotaréis. ¿En dónde? Dice ahí. ¿En dónde? En vuestras sinagogas, o sea, en la iglesia. ¿Sí? Los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste. Y fíjense bien dónde murió este profeta, Zacarías, entre el templo y el altar, o sea, en el templo de Dios. Fíjense hasta dónde llegaron, ¿no? Con ese rechazo hacia Dios. Y luego llegamos al versículo 37. Dice lo siguiente, y todos conocemos esta declaración que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos bajo sus alas? ¿Y qué dice? Y no quisisteis. Otra trágica historia, ¿no? Y Jesús lloró en esta ocasión, ustedes recuerdan, desesperado, pronunció estas palabras, dice, ¿cuántas veces he querido salvarte, ayudarte, advertirte de los peligros? Dice, y no quieres, no escuchas. Vean lo que nos dice por aquí en este libro la señora Ellen White, en Reavivamiento, página 8. Dice, Dios no acepta ahora de sus pastores, ¿sí? O de quien sea que esté por aquí liderando la iglesia, dice, un testimonio como suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería la verdad presente. Cuando hablamos de esta frasecita, la verdad presente, yo creo que ustedes la han escuchado por ahí en algún momento. ¿A qué se refiere? Bueno, la verdad presente es el mensaje que Dios tiene para su pueblo en una época determinada, ¿sí? ¿Cuál era la verdad presente en los tiempos de Noé? Bueno, pues, ¿qué venía o qué? La destrucción, venía un diluvio. ¿Cuál era la verdad presente para Lot? En aquella historia que acabamos de leer ahorita. Lo mismo, ¿no? Un mensaje especial para él y su familia. Les dijeron, váyanse de aquí porque la ciudad va a ser destruida. Es decir, es el mensaje que se necesita escuchar en ese momento, ¿sale? O sea, que urge que lo escuchamos y lo entendamos. ¿Cuál era la verdad presente para la gente que vivía en los tiempos de Jesús, de Juan el Bautista? El arrepentimiento, el bautizarse, el dar frutos. Ese era el mensaje de Dios. Tienes que dar frutos, le decía al pueblo de Israel. Si no, te voy a desechar. ¿Sale? En los tiempos de los pioneros adventistas, bueno, ya vimos, ¿no? El mensaje, la verdad para ese tiempo, la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente para nosotros hoy? ¿Cuál será? ¿Cuál se imagina? Sin duda que es el inminente regreso de Jesús. Ya no pronto, ya no próximo, sino inminente. O sea, estamos a las puertas.
el segundo regreso de Jesús. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que recibir primeramente nosotros y que compartir también? Bueno, podemos nombrar varios temas, ¿no? ¿Sí? Pero todo en relación a ¿qué? Al regreso de Jesús, ¿sí? ¿Y qué tipo de mensaje tenemos que dar? Dice aquí, y recibir, dice, un testimonio no suave, ni falto de ¿qué? De temple. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver a qué se refiere con esta frase que dice Dios aquí. No quiero, dice, un testimonio suave, ni falto de temple. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos allí en aquí en el libro del Conflicto de los Siglos, nos dice algo interesante por aquí. Dice el mensaje, bueno, aquí acabamos de ver el mensaje que Jesús tenía para su pueblo, ¿no? Mateo 23:37, donde les dijo, ¿cuántas veces quise ayudarte, protegerte, advertirte, y no escuches? Y ese mensaje también es para nosotros hoy. Esto forma parte de la verdad presente, ¿no? ¿Cuántos profetas, cuántos mensajeros yo he rechazado? Eh, Incluso hasta, ¿cómo podemos decir? Atacado también, ¿sí? Porque no me gusta lo que escucho, ¿sí? Miren a lo que se refiere esto. Dice, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel. Ustedes lo conocen, este mensaje en Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. Léanlo por ahí. Dice que la gente, los predicadores, los pastores que predican temas relacionados a esto, al mensaje del tercer ángel, donde se nos invita, lo que acabamos de mencionar hace poquito, se nos invita a tomar una decisión, ¿sí? A favor de Dios, es la invitación, ¿no? Y hay una advertencia para el que no lo haga, y pues sí, una amenaza, podríamos decir, ¿no? Un mensaje de alarma, es cierto, pero dice, miren, dice, esta gente que predica esto, el mensaje del tercer ángel, dice, se les toma como ¿qué? Meros alarmistas. Y ya vimos que en nuestra sociedad la palabra alarmista pues no tiene una connotación muy positiva, ¿no? Dice, sus predicciones, o sea, lo que predican, lo que dicen que va a suceder, dice, han sido declaradas como absurdas y sin fundamento. O sea, que dicen, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, ahorita estamos viviendo en una época de progreso, de esto, del otro, podemos decir, de avances tecnológicos y todo eso. ¿Cómo es posible que regresemos a la época de las cavernas, podríamos decir, ¿no? A la época de la Inquisición, de las persecuciones romanas? ¿Cómo va a pasar? Eso es imposible, decimos, ¿sí? Absurdas, dice, sus mensajes absurdos y sin fundamento. Ahora, estos mensajes, ¿a quién creen que se los están dando los predicadores? Obviamente a la iglesia, ¿sí? ¿Y quiénes son los que escuchan estos mensajes? Pues la iglesia. ¿Y quiénes son los que piensan que sus mensajes son absurdos y sin fundamentos? La iglesia, ¿sí? Triste también, pero la historia se repite porque no aprendemos las lecciones, ¿no? En cada generación, fíjense bien, cada generación que ha existido en este mundo, Dios le envió ¿qué? Siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia, y advirtiendo que las consecuencias y lo que venía, los desastres que podían desatarse, ¿no? De no corregirnos, ¿sí? Como la historia de Noé, de Jeremías, etcétera. Pero los hombres, ¿qué dice aquí? ¿Desean que se les digan cosas alarmantes? No, dice aquí, cosas agradables, ¿sí?
temas del perdón de Dios, del amor de Dios, que son importantes y tenemos que conocer todo eso, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos escuchar en estos tiempos? ¿Cuál es la verdad que Dios quiere darnos en estos tiempos? Bueno, pues no es un mensaje muy agradable, obviamente, ¿sí? Pero nos gusta, dice, que nos digan cosas bonitas, que llegue el pastor y yo, cuando termine la predicación, yo salga con una sonrisota. Decía por ahí, ustedes conocen al pastor Fernando, Fernando Leite. Él en una ocasión nos comentaba, dice, yo cuando predico, dice, y veo que la gente sale contenta, sonriendo, dice, siento que mi tema no sirvió para nada. Y usted puede decir, ¿cómo? Pues si se supone que vamos a la iglesia, a recibir bendición y tenemos que salir contentos. Dice, pero es que el problema es que, dice, yo veo que si salen contentos, dice, quiere decir que no entendieron el mensaje. Quiere decir que mi mensaje no llegó a su corazón, no reflexionaron en su vida, no reflexionaron en sus errores, no reflexionaron en lo lejos que puedan estar de Dios. ¿Sí? Dice, pero cuando veo gente que está pensativa, reflexionando, algunos puede ser que hasta llorando, quiere decir que el mensaje tuvo efecto. Entonces, les digo, nos gusta que nos digan cosas bonitas, esperanzadoras, eh, que nos hablen de las bendiciones de Dios. Y es bonito, ¿no? Es parte del mensaje, pero no es la prioridad, ¿sí? Dice, pero los hombres, dice, desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad, ¿cómo dice? Clara y pura. Y tenemos que estarla disfrazando, ¿sí? Así como, pues para que no se sientan los hermanos, para que no se asusten, para que vuelvan en la próxima reunión. Tengo que suavizar el mensaje, tengo que hacerlo más agradable, ¿sí? Eso es lo que muchos hacemos, ¿no? Y dice aquí, cuando el pueblo de Dios acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, es decir, que cuando nosotros escuchamos este tipo de mensajes inquietantes, perturbadores, ¿verdad? O sea, que nos dejan así como que con cierto temor sobre el futuro, con temor de lo que puede suceder, ¿sí? Si no corrijo mi vida. Dice, muchos acudimos a nuestros, dice, guías espirituales, ¿no? Escuché un mensaje y digo, bueno, voy a preguntarle a mi hermano, al hermano tal, ¿verdad? Porque él sabe mucho. Voy a preguntarle al pastor tal, o voy a preguntarle a un fulanito, al anciano, etcétera. Dice, y les preguntan, ¿es cierto esto? O sea, ¿así son las cosas? ¿Es cierto lo que nos dijo este pastor, este predicador, este hermano que vino aquí a asustarnos, a escandalizarnos, a alarmarnos? Y dice que muchos, fíjense bien, esto es súper triste, vean lo que dice, los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Es decir, cuando alguien así como que se quedó inquieto por el mensaje, oiga, ¿es cierto esto, hermano? ¿Cómo ven? ¿Y qué dice? No, dice, les van a decir cosas agradables, les van a decir, hey, tranquilo, no se me asuste, hermano, no va a pasar nada, todo está bien, ¿sí? Como los fariseos de antaño, dice, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, y aquí está hablando especialmente de líderes, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Dice, denunciarán, y esto ya lo vemos, no es hacia futuro, ¿verdad? Esto sucede. Dice, denunciarán el mensaje, o sea, aquel mensaje que se escuchó, que se predicó, como si viniese ¿de quién? ¿Ya vieron? De Satanás. Un mensaje que obviamente venía de quién? De parte de Dios. Se nos dice, no, hermano, es que trae el diablo dentro.
cómo lo decían del hermano White, cómo lo decían de Jesús, ¿se acuerdan? Decían, este está endemoniado, decían. Eso le decían a Jesús. O sea, ¿qué se puede esperar que le puedan decir a un pastor o un predicador? Pues lo mismo, ¿no? O cosas peores. Y no nada más se van a quedar con eso, de decir, no, ese hermano trae el diablo, ¿no? Sino que incitarán, dice, a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que proclaman ese mensaje. ¿Sí? Y aquí les digo, aquí nos está hablando a futuro, ¿no? Algo que fue escrito hace ya algunos años, pero esto es algo que nosotros vivimos, ¿sí? No sé si usted se ha dado cuenta, pero lo vivimos. En nuestra iglesia sucede, ¿sí? Joyas de los Testimonios, tomo 2, dice, pronto se han de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida, dice la amonestación de quién dice, de los ángeles de Dios. Y no es un mensaje agradable, ¿verdad que no? Que nos digan, hey, huye por tu vida, escapa por tu vida. Pues obviamente nos inquieta ese mensaje, ¿sí? No nos gusta, pero es necesario escucharlo y es el mensaje que Dios tiene para la iglesia de este tiempo. Escapa por tu vida, dice Dios. Se oyen otras voces mientras se escucha este mensaje de parte de Dios y los mensajeros de Dios, porque aquí cuando habla de los ángeles está hablando de seres humanos, ¿no? Que predican las advertencias de Dios. Dice, por otro lado, ¿qué se oye? Que se nos dice, no os excitéis, no se asusten, no se alarmen, no se paniquen, y todos los sinónimos de esta frase, ¿sí? Tranquilos, dice, no hay causa de alarma especial. No sé si usted ya lo ha vivido esto, ¿sí? Yo lo he escuchado, ¿sí? Así que no es algo ficticio, o sea, se está cumpliendo lo que Dios de lo que nos advirtió Dios, ¿no? No, dice, no se asusten, tranquilos, no pasa que nada, no hay motivo de que para alarmarse. Los que se sienten cómodos, fíjense bien, claman paz y seguridad. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una situación muy complicada en nuestro mundo y mucha gente está alarmada, obviamente. Muchos hermanos de la iglesia están alarmados por lo que ven, por lo que están viviendo en carne propia, ¿no? Muchos. Pero dice aquí que los que estamos tranquilos y cómodos en este mundo en el que vivimos, decimos que paz y seguridad. Pues estamos a gusto, ¿no? Aquí, así que decimos, estos hermanos locos, alarmistas, ¿verdad? No hay nada de qué preocuparse. Siempre ha habido enfermedades, pandemias, pestes, pues, siempre ha habido guerras. ¿Cuál es el miedo, no? ¿Cuál es la alarma? Dice, mientras que el cielo declara que ¿qué? Que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, dice, los frívolos, los que aman los placeres, dice, consideran estas advertencias como cuentos ociosos y las rechazan como una broma. O sea, lo mismo que sucedió en los tiempos de Noé, lo mismo que le pasó ahí a los yernos de Lot, lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando Jeremías, lo mismo que le sucedió cuando Juan el Bautista, cuando Jesús, cuando el gran chasco, etc. O sea, no aprendemos. ¿Por qué? Bueno, porque somos felices en este mundo y no queremos que nadie nos inquiete, ¿no? Esa aparente tranquilidad que tenemos en vivir en este mundo. Y dice aquí, y así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo, cuando Sodoma, cuando Gomorra fueron destruidas por el fuego. En la noche anterior a su destrucción, ¿qué pasó? Dice, se revolcaban en el placer, se burlaron de Lot por sus temores, que ya está loco, miedoso, ¿sí? Y de las advertencias. Pero fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llanuras. Esa misma noche
se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y los descuidados habitantes de Sodoma. Es decir, los que estaban burlando hace un par de horas, ahora estaban ahí, pues, hechos cenizas. Y aquí les digo que qué lección tenemos que agarrar para nosotros hoy. Tenemos que escuchar las advertencias de parte de Dios, ¿sí? Por todos lados donde usted voltee, puede escuchar la voz de Dios advirtiéndonos. Puede escuchar la voz de Dios dando su mensaje de alarma, ¿sí? El mensaje del tercer ángel. Y ojalá que no estemos en el grupo de los que se burlan, de los que decimos paz y seguridad, o sea, decir, no pasa qué, no pasa nada, siempre han sucedido estas cosas, eso decían en el año 2000, eso decían que el 2012, y así estamos, ¿no? Muchas veces dentro de la iglesia pensamos así. Así que sentimos que no hay, pues, motivo, ¿no? Pues, de alertarnos. Debieran, fíjense bien lo que dice Dios, debieran de realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. ¿Cuál tema? Bueno, el tema, la verdad presente, o sea, lo que necesitamos de escuchar en estos días. El hecho solemne de que el día de ¿qué? Del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, porque eso creemos, hay que predicarles allá a los del mundo, no. Esto se debe predicar en nuestras iglesias y pocas veces escuchamos estos mensajes y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque les digo, nos gusta que nos hablen bonito, ¿sí? Y Dios dice, tienen que darse cuenta de dónde están, dónde están parados, ¿sí? Que Jesús viene, dice, ¿cuándo? Allá, ¿quién sabe cuándo? Porque así decimos, pues sí va a venir Jesús, pero quién sabe, es más, nadie sabe, ¿no? Decimos. Dice, Jesús viene repentina e inesperadamente. Y ahorita estamos ya al borde de ver este acontecimiento. Dice, la alarmante advertencia de la profecía se dirige a ¿quién? A cada alma, que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido, ¿sí? Como el ejército estadounidense, ¿no? Que dijeron, estamos listos, ¿no? Para un ataque, si es que se atreven. Y no estaban listos, fueron sorprendidos, los agarraron durmiendo, a la mayoría, ¿sí? Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está, como dice aquí, cercano. Es decir, que cuando nosotros de repente escuchamos interpretaciones, dice aquí de la profecía, donde nos dicen, ¿sabes qué? No pasa nada, falta mucho todavía, tiene que suceder esto primero, como para callar nuestra conciencia, ¿no? Y tranquilizarnos, dice que esos mensajes que van a llegar sin duda a nuestra mente en algún momento, que esos mensajes, dice, no te roben la convicción del conocimiento de que los acontecimientos, perdón, de los acontecimientos, conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Es decir, que en ningún momento yo vaya a caer en ese sueño, ¿no? De decir, bueno, todavía falta, ¿no? Todavía puedo vivir mi vida, todavía puedo hacer esto, todavía, ¿sí? Todavía tengo chance de arrepentirme, o de darle vuelo al hacha, decimos. Vamos a 1 Tesalonicenses 5 y vamos a terminar ya con esto para reflexionar en este texto 5 del 1 al 8. 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 8, le doy lectura, dice lo siguiente. Dice Pablo, hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí? Dice versículo 4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Es decir, Jesús viene como ladrón, pero dice Pablo, pero a ti no te tiene que sorprender como ladrón. Tú tienes que estar, ¿qué? Despierto, tienes que estar atento, tienes que estar velando. ¿Sí? Porque dice, porque tú no estás en tinieblas, tú sabes. Dice, vosotros todos sois hijos ¿de qué? De la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero los que somos del día, seamos sobrios, vistamos la coraza de la fe y del amor y del yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Qué les parece este mensaje de parte de Pablo? Dice, Jesús viene pronto, va a venir como un ladrón, dice, pero a ti no te tiene que sorprender esto. Para ti no tiene que ser así, dice Pablo, tú conoces, tú eres un hijo de la luz, no estás en tinieblas, tienes el conocimiento de esto, así que tenemos que hay que estar atentos, dice que no duerman, no te duermas, y si estás dormido, pues despiértate, ¿sí? Que no nos tomen como al ejército de los Estados Unidos, ¿no? Los japoneses, y ojalá que en ningún momento pensemos que los mensajes de parte de Dios, alarmistas, ¿sí? Porque son alarmistas los mensajes de Dios, para este tiempo sobre todo, y que y las personas, bueno, obviamente son alarmistas, sí, pero no tenemos que tomarlo con una connotación negativa, ¿sí? Como se nos ha enseñado, ¿no? Pues es un alarmista, no le hagan caso, ¿no? Al contrario, es un alarmista, a ver, escúchalo, analiza lo que está diciendo, reflexiona, compáralo obviamente con la palabra de Dios y vela, ¿sí? Y atiende esa advertencia, atiende el mensaje de parte de Dios. Este es el mensaje de esta tarde, que Dios les bendiga. Vamos a concluir.